Qué bendición poder saludarles nuevamente, amados hermanos y amigos. Damos gloria al Señor que nos permite una oportunidad más, una bendición más, que este es su programa, Escudriñando las Escrituras, esté llegando nuevamente hasta sus hogares. En nombre del Señor Jesucristo queremos agradecerle de una forma muy especial ese aprecio, ese cariño que sin duda el Señor ha ido haciendo nacer y crecer en los corazones. Para mí realmente es una bendición muy grande escuchar el reporte de muchos hermanos y amigos, saber que este programa está llegando hasta sus hogares con la bendición de Dios. Y ese realmente es el propósito aquí de su programa, Escudriñando las Escrituras. Así que gracias por permitirnos llegar hasta su sala, hasta su oficina, al comedor, ahí donde usted nos esté sintonizando. De verdad le agradecemos de todo corazón que nos permita llegar a su vida, a su corazón con un mensaje de Dios. Y yo también de todo corazón le doy la bienvenida a usted, sí, a usted muy especialmente. Le damos la bienvenida para que juntos podamos en esta oportunidad orar unos minutos. Pero como siempre yo le insto, yo le ruego a usted que se una conmigo en esa fe preciosa, para orar por nuestros hogares, por nuestras familias, para orar por los vecinos, por nuestro pueblo, por nuestro país, para que Dios siga obrando, porque sinceramente Dios está haciendo una obra grande. Así que oremos. Nuestro buen Dios y Padre que estás en tu gloria, invocamos una vez más tu santísimo nombre, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos las gracias, Padre bueno, porque nos permites congregarnos virtualmente, Señor amado. Te damos la gloria y la alabanza, Señor, por esa vida, por esos corazones, Señor, que se abren para ti. Te damos gracias por cada hermano y hermana, por cada hogar, por cada familia. Padre, por cada uno de nuestros amigos que sintonizan ya este programa. Te ruego en el nombre de Jesús que derrames sobre esos corazones esa unción fresca, esa unción agradable, esa presencia gloriosa de tu Santo Espíritu fluyendo en lo más íntimo, en lo más profundo de su ser, Padre, obrando, Padre, sanidad divina, obrando fortaleza en el corazón del débil. Dale aliento al desalentado, nuevos ánimos a mi hermano desanimado, a mi hermana desanimada. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, al que está afligido, Señor, extiende tu mano, Señor, en este momento y reprendemos todo temor. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos todo espíritu de angustia, todo espíritu de opresión que está afectando algunas vidas, algunos hogares. En el nombre de Jesús de Nazaret, echamos fuera todo temor, echamos fuera el pánico, en el nombre de Jesús. Y llena, por favor, Padre, esas vidas. Llena esos corazones con tu poder salvador, con tu poder libertador, con tu poder sanador, Padre. Levanta al enfermo, sí, ahí en esa cama de hospital, ahí en los hogares donde están postrados con alguna enfermedad, no importa el nombre de la enfermedad, echamos fuera toda dolencia, echamos fuera
todo malestar en el nombre de Jesús, toda enfermedad en los huesos, en los nervios, en el cerebro, en los pulmones, en el sistema digestivo, en el sistema respiratorio, en el sistema circulatorio. Echamos fuera toda dolencia, porque está escrito en tu palabra: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y por la fe yo impongo mis manos sobre mis hermanos, sobre mis amigos enfermos, en el nombre de Jesús, por la fe y por la palabra que dice: por su llaga fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús de Nazaret, ordenamos, Señor, a toda enfermedad que salga de esos cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice a tu pueblo, bendice a la teleaudiencia, Señor, con salvación, con liberación, con fortaleza, con fuerzas nuevas, porque está escrito que tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas. Sí, Padre, por esta palabra tuya, Señor, lo declaramos hecho en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, amén y amén. Gloria al nombre poderoso del Señor. Qué gozo, de verdad, pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo. No temas, aleluya, que el Señor está ahí contigo, a tu lado, tomándote de tu mano derecha, y te dice: no temas, hijo, no temas, hija, yo te ayudo, dice el Señor. Aleluya, bendito sea su poderoso nombre. Vamos en esta oportunidad, mis amados hermanos y amigos, a meditar unos minutos la bendita palabra del Señor. Para esta oportunidad, el Señor ha puesto en mi corazón que podamos meditar en un tema muy, pero muy importante, como lo es la realidad del infierno. Yo sé que a mucha gente no le gusta que se hable del infierno. Inclusive a muchos cristianos en muchas iglesias, como parte de la decadencia que hoy en día se está viviendo, como parte de la tibieza religiosa, de la apostasía profetizada para estos últimos tiempos, el tema del infierno, la realidad del infierno, ya no se toca en las iglesias. Así como tampoco se predica del rapto, tampoco se previene a la gente acerca de los acontecimientos finales, como la gran tribulación que va a venir sobre el mundo entero, excepto sobre la iglesia, porque la iglesia será arrebatada. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el tema del infierno, la enseñanza o la doctrina del infierno, eso es algo que usted y yo debemos tener conocimiento. Déjeme decirle algo, que cuando uno lee los evangelios detenidamente, uno se da cuenta de que el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, habló, enseñó acerca de la realidad del infierno, habló acerca de lo terrible y lo eterno que es este castigo, el infierno. Y otra cosa más, fíjense, hermanos y amigos, que Jesús habló más del infierno que del cielo. Esto indica que esto no es un juego, amados hermanos y amigos. Esto no es un cuento, no, es una realidad. Así que el Señor Jesucristo dio su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario con ese sacrificio precioso y glorioso, como dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Pero ya repito, insisto, esto a mucha gente no le gusta escuchar, a muchos cristianos, a muchos amigos inconversos. Otros se ríen, algunos se burlan, otros quisieran no hablar de ese tema, como que si al no hablar, pues
el infierno dejara de existir, y no es así. Esa es una trampa del enemigo, es una astucia de Satanás, la serpiente antigua, el diablo, la serpiente astutamente ha engañado a mucha gente. Pero el infierno, ponga atención, es una realidad. Entonces el tema de este mensaje en esta oportunidad es la realidad del infierno. Así que vamos a tomar nuestra base bíblica, vamos a abrir nuestras escrituras en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 16. Bendito sea el nombre del Señor. Si tiene una Biblia, tómela, búsquela, ábrala en el capítulo 16, por favor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer del versículo 19 en adelante, una lectura un poquito extensa, pero es importante que leamos, porque el Señor dijo que escudriñemos, que escudriñáramos las Escrituras. Amén. Pongamos atención entonces a lo que dice este relato de la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, hablando del rico, versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bendito y alabado sea el nombre poderoso del Señor. Pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, amados,
amigos católicos, carismáticos, amigos que no tienen algunos ninguna religión, ninguna creencia, todos, cristianos y no cristianos, debemos tener un conocimiento de la realidad que espera después de la muerte al ser humano. Está establecido en la palabra del Señor, en la carta del autor a los Hebreos, capítulo 9, en uno de sus versículos, establece la palabra del Señor y dice que está establecido para los hombres, o sea, para cada ser humano, que mueran una vez y después vendrá el juicio. De esto, mis amados hermanos y amigos, nadie va a escapar. Solo hay dos destinos que esperan al ser humano: vida eterna a quienes hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Vida eterna, aleluya, una eternidad con nuestro Dios, una eternidad con nuestro Padre, aleluya. Y el otro destino es la condenación eterna en el infierno, en los horribles tormentos del infierno. Y no utilizamos esa frase de horribles tormentos para meterle miedo a la gente, no, sino que usamos esa frase porque la palabra del Señor establece la realidad, nos indica, nos enseña, nos habla de la realidad del infierno, a donde Dios no quiere que ninguno vaya. Hay muchos versículos en la palabra del Señor que Dios no quiere la muerte del impío, Dios no quiere la muerte del pecador, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Otro de los versículos, que es el mandato del Señor Jesucristo, dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y parte de la predicación del evangelio no es solamente hablar del cielo, no es solamente hablar de Dios, no es solamente hablar de la salvación en Cristo Jesús. Eso es una parte, la parte agradable, pero el mensaje del evangelio también nos habla del destino eterno, del destino final de aquellos que cierran sus oídos al evangelio, de aquellos que rechazan el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Tiene consecuencias terribles y eternas. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Será condenado. Por eso la Escritura, mis amados amigos y hermanos, la Escritura y el pasaje que específicamente tomamos en esta oportunidad nos habla de una experiencia, de una historia real. ¿Saben? Los llamados testigos de Jehová, ellos niegan la existencia del infierno. Ahí andan con sus folletitos de puerta en puerta, y uno de los temas que ellos enseñan, hay varios errores que ellos andan transmitiendo de puerta en puerta. Por ejemplo, dicen que Jesús no es Dios. Están negando la divinidad de Cristo. Otra de los errores que andan enseñando es que niegan ellos la realidad del infierno. Y cuando ellos leen este pasaje de Lucas, capítulo 16, del versículo 19 al 31, dicen ellos: esto no hay que tomarlo literalmente. Incluso en este tiempo de apostasía, hasta algunos cristianos evangélicos, yo los he oído predicar y decir que el infierno solo es una figura,
que no es algo real. Qué terrible engaño, de verdad. Pero que el Señor en su misericordia nos abra el entendimiento, el corazón, para que podamos comprender la palabra del Señor. Pues muchos falsos predicadores, muchos falsos maestros, hoy en día dicen que cuando el Señor Jesús habló del infierno, el pasaje que acabamos de leer, dicen ellos que es simplemente una parábola. Y aquí negamos rotundamente una parábola, porque cuando el Señor Jesucristo habló por parábolas a sus discípulos, a las multitudes, jamás utilizó el nombre propio de una persona. En esta ocasión nos habla de un hombre rico y de un hombre pobre llamado Lázaro. El simple hecho, mis amados hermanos y amigos oyentes, que el Señor Jesucristo esté mencionando aquí el nombre de una persona llamada Lázaro, es porque fue una historia real. Así que no es esto una parábola, no es una figura. No, es una realidad. Por eso el tema que nos ocupa en esta oportunidad dice la realidad del infierno. Y nos habla aquí de un caso de la vida real, que el Señor Jesús habló de ello, diciendo: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Déjame decirte, las riquezas no son malas, no es pecado ser rico. El pecado que muchos ricos cometen es que hacen de sus riquezas como que ello fuera su Dios y no les importa para nada la vida de su alma. Como aquel rico que tuvo una producción sobreabundante y le dijo a su alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días, come, bebe, reposa, regocíjate. Y el Señor le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es todo aquel, dice la Escritura, que es rico para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Ser un hombre rico, un hombre bendecido material y económicamente, eso no es pecado. Si tienes a Dios en tu vida, si tienes a Jesucristo el Salvador, tu libertador, tu redentor, tu Señor, el dueño, el amo de tu vida. Como dice la Escritura, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, si hacemos tesoros en los cielos, bendito sea su nombre, todo lo demás es secundario. Por eso la Escritura no nos está diciendo que ser rico te va a llevar a la condenación eterna, como le sucedió a este hombre. El problema de este hombre es que sus riquezas eran su Dios. Era un hombre rico en extremo. ¿Saben por qué, hermanos? Lo podemos entender en la Escritura. El verso 19, versículo 19 dice que él se vestía de púrpura y de lino fino. En esa época, la púrpura, el lino fino, eran las telas más finísimas, utilizadas únicamente por los reyes, por los gobernantes y unos cuantos hombres, unas cuantas familias que tenían la capacidad económica de vestirse con muchos lujos. Y el Señor Jesucristo nos da detalles de cómo vivía este hombre rico. Se vestía
como se vestían los reyes, los hombres encumbrados de la sociedad de aquel entonces. Y cada día hacía banquetes, dice la Escritura, y los hacía con esplendidez, o sea, las mejores comidas, la mejor gastronomía que había en aquella época, en aquella sociedad, las mejores carnes, los mejores manjares, los mejores postres se servían en la mesa de aquel hombre rico día a día. Sí, usted y yo quizá comemos algo delicioso, un banquete, pero tal vez una vez al año, o quién sabe cada cuánto tiempo, porque no tenemos la capacidad de hacerlo a diario. Sin embargo, este hombre tenía una capacidad económica, era un hombre poderoso económicamente, lo que hoy en nuestra época, en nuestra sociedad, podríamos decirle que era un hombre multimillonario. Sí, hay pocos hombres millonarios en los países que son los que mueven la economía de los países, mueven la economía del mundo. No tienen unos cuantos miles, no tienen unos cuantos millones, tienen miles de millones, tienen billones con BI. Son miles de millones de dólares en sus cuentas. Y dígame usted, cuénteme usted si ellos se acuerdan de invocar el nombre de Dios. No les interesa, no les hace falta absolutamente nada en esta tierra. Todos los lujos, todos los placeres que su corazón desea, se lo dan ellos mismos a su familia en abundancia. Ellos derrochan cantidades altísimas con el dinero, con sus riquezas, se visten con lujos. Y repito, se alimentan con banquetes, gastan miles de dólares por una comida. Y eso no está mal. Eso no es problema. El problema de mucha gente rica, multimillonaria de hoy en día es que están cayendo en el mismo error de este hombre en la época de Lázaro. ¿Y cuál fue el problema? Que lo material llegó a ser su Dios. Sus riquezas ya no eran ellos los que poseían las riquezas, sino las riquezas los poseían y los dominaban a ellos. Y borraron todo lo material, el materialismo, la abundancia de bienes materiales y económicos en un corazón, en una vida donde no existe Dios, donde Jesucristo no es el Señor. Eso te puede llevar a la condenación. Fue un caso de la vida real. Y el Señor Jesucristo dice que este hombre rico, cuando la Biblia menciona a alguien rico, es porque realmente tenía bienes en abundancia. Se vestía de púrpura, de lino fino, los mejores trajes, los más finos, los más carísimos en su época, en su nación, en su pueblo, en la sociedad donde vivía, y se alimentaba con banquetes espléndidos, enormes, asombrosos. En contraste a la situación, al nivel de vida de este hombre, había otro hombre, el lado opuesto, un mendigo, o sea, un hombre pobre, lo que algunos le llaman un pordiosero, un limosnero, vulgarmente o popularmente, así se le ha llamado a la gente de muy escasos recursos. Si tú estás pasando una situación de escasez económica, pero si tienes a Cristo en tu corazón, si ya invitaste al Señor Jesús a entrar a tu vida, déjame decirte, tú no eres pobre. Quizá hoy no hubo lo necesario para llevar un plato digno a la mesa de tu casa, a la mesa de tus hijos, amado hermano, amada hermana, a consecuencia de la crisis económica que ha venido a golpear al mundo entero. No te asombres, no te está pasando
pasando solo a ti, esto está pasando en muchas partes del mundo. Empresas grandes han llegado a la quiebra, miles se han quedado sin trabajo, miles se han quedado sin el sustento de cada día. Aquellos que estaban acostumbrados a recibir un cheque al final de la semana, de la quincena o del mes, y llevar el gasto para cubrir las necesidades, para cubrir el presupuesto para la familia. Sin embargo, hoy muchos hogares, muchas familias en su economía, inclusive mucha iglesia, muchos pueblos, muchos hijos del pueblo de Dios se han quedado sin trabajo. Yo te digo, amado hermano, amada hermana, bendito sea el nombre del Señor. Sé fiel en tu fe, permanece fiel al Señor. De una u otra forma Él te va a proveer, de una u otra forma Él te va a levantar. Pero no decaigas tu fe, no dejes que esta crisis te aparte del amor del Señor, porque vean como leímos hace unos momentos, Lázaro murió. Pero ¿qué pasó cuando él murió? Aleluya. Dice la Escritura que fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Aleluya. Así que la pobreza económica no es símbolo de maldición, como muchos falsos predicadores de la prosperidad están anunciando hoy en día. Y algo así acontecía en la época de la cual el Señor Jesús nos ha mencionado. Muchos judíos tenían la creencia de que la abundancia material, de que la riqueza en abundancia era símbolo de bendición, y que la familia o el hombre que tuviese muchas riquezas era un hombre o una persona aprobada ante los ojos de Dios, y aquellos que estaban en pobreza, ellos eran gente bajo maldición y estaban desechados por Dios. Y este error que había en esa época, en la cultura de esa época, hoy en día está surgiendo. Hoy usted puede ver en la televisión cómo se han levantado muchos falsos predicadores, falsos apóstoles, lobos rapaces que vienen a devorar el rebaño, interesados únicamente en la riqueza, en cómo obtener riqueza material, sin darle al pueblo alimento espiritual. En esa época, estudiando la cultura de esa época, se tenía ese gran error de pensar que el que tenía riquezas materiales, el hombre rico, era un hombre bendecido por Dios, y el hombre pobre, un mendigo como Lázaro, que además de ser pobre económicamente, que era pobre, muy pobre económicamente, a tal punto que el Señor lo describe que era un mendigo. Sobre su pobreza, sobre su mendicidad, estaba lleno de llagas. Pero al final de cuentas, lo que determina tu calidad de ser humano es tu destino final, mi destino final. Bendito sea el nombre del Señor. Nos da el Señor detalles de cómo era en algunas oportunidades el vivir de estas dos personas, del hombre rico y del mendigo llamado Lázaro, que este hombre, dice, estaba echado a la puerta de aquel, a la puerta del rico, quizá aquel gran palacio lujoso, bien alfombrado con muebles de madera carísima, quizá adornado con detalles muy especiales, quizás. Y a la puerta de este hombre rico llegaba Lázaro, un mendigo lleno de llagas. Y como todo hombre, como todo ser humano pobre, no cabe duda el hambre que había en su cuerpo. El cuerpo exigía alimento. Dice que el hombre llamado Lázaro, el hombre pobre, este hombre mendigo, dice, ansiaba saciarse de las migajas.
Yo no sé tú, amado hermano y amigo, no sé si en alguna oportunidad has sido procesado con algún nivel de escasez material o económica. En lo personal hemos sido procesados años atrás. Fuimos procesados con una terrible escasez material y económica. Y en muchas oportunidades no teníamos ni para el sustento de ese día. Solo aquel que ha atravesado la escuela, el proceso de la escasez, sabrá comprender lo que es ser pobre, lo que es no tener para el sustento del día, y sabe lo peor que pesa sobre los hombros de papá y de mamá es: ¿qué le voy a dar de comer a mis hijos? Pero yo te digo algo, Dios es fiel, aleluya. Dios todavía está en su trono. El Señor no se ha olvidado de sus hijos. Amado hermano y hermana, el Señor no te ha olvidado. Si estás pasando por un proceso de escasez económica, dale gloria a Dios, dale alabanza a Dios, sé fiel hasta la muerte, no decaigas en tu fe. Quizá nunca llegaremos o nunca hemos llegado al nivel de gran escasez al cual había descendido Lázaro por X o Y circunstancia, pero la Biblia, la palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo dice que era un hombre mendigo que estaba echado a la puerta de aquel hombre rico. Y sobre su pobreza, este hombre estaba enfermo, estaba lleno de llagas. Sí, tenía escasez económica, estaba enfermo, su cuerpo lleno de llagas. Pero te digo algo, su fe en Dios estaba intacta, su fe en Dios permanecía firme. Él en su corazón, aunque su cuerpo no tenía para alimentarlo, aunque su billetera, su cartera no tenía pero ni medio centavo, su fe permaneció firme, porque lo vamos a leer en unos minutos más adelante. Dice la palabra del Señor que este hombre, el pobre llamado Lázaro, ansiaba, deseaba, anhelaba llenar su corazón, llenar su estómago, llenar su cuerpo, saciar su hambre con las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Y sabe qué pasaba? Este hombre tirado ahí en la calle, venían los perros y le lamían las llagas. Muchas veces personas de mucha más pobreza que nosotros llegan a nuestra vida. Y sabes, es con un propósito. De alguna forma el Señor quiere que ayudemos al necesitado. Oh, pueblo de Dios, iglesia del Señor, no tengamos una actitud como tuvo este hombre rico. Este hombre rico como que disfrutaba ver a aquel hombre que no tenía para comer, que no tenía lo suficiente para vestirse, que sus llagas estaban a la vista pública. Su cuerpo, dice, estaba lleno de llagas y él deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Como que el rico disfrutaba darle solo las migajas, solo las sobras. Dios nos libre de tener un corazón lleno de avaricia. Cuando podamos tenderle la mano al necesitado, hagámoslo. Un pan, un tiempo de comida, una ayuda económica. Oh, pueblo de Dios, hagámoslo con amor. Y no como lo hacen los hipócritas, que al momento de dar una ayuda están tomándose fotos, tomándose videos para que todo mundo lo vea. No, dice la Escritura, que lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. Ayuda al necesitado, ayuda, dale la mano al que lo necesita. Bendito sea su santo nombre. Y aún los perros, dice, venían y le lamían las llagas. Pasó el tiempo. Aconteció, dice el Señor Jesús, que murió el mendigo. No dice la Escritura, pero podríamos pensar
que a causa de su grande pobreza pudo haber muerto de hambre. Y cargado a eso, pudo haber muerto por las llagas, por su enfermedad, hambre y enfermedad, hambre y enfermedad. Pero lo glorioso está aquí, amada iglesia. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Un día tú y yo, amado televidente, ricos y pobres, cristianos y no cristianos, un día vamos a morir. Para la muerte no hay edades. Muere el anciano como muere el recién nacido. Muere el pobre como Lázaro y también muere el rico que vive y habita en la opulencia. Sí, aconteció que murió el mendigo. Imaginémonos por un momento el funeral del mendigo, del pobre llamado Lázaro. No tenía amigos. ¿Quién quiere hacerse amigo de un pordiosero o de un mendigo, de una persona, de un hombre lleno de llagas? Muchas veces ni su propia familia lo puede apoyar, lo puede querer. Pero si este hombre, por pobre que sea, por enfermo que permanezca, si su corazón, su fe no están enfermos delante de Dios, tiene a Cristo como su Señor, como su Salvador, un futuro glorioso les espera. Bendito sea el poderoso nombre del Señor. Me llama mucho la atención. Aconteció que murió el mendigo. Quizá no hubo velorio. Quizá no hubo una caja para sepultarlo, un féretro de lujo. No sabemos, pero era pobre, era mendigo, enfermo, lleno de llagas. Solo pensemos por un momento en los casos tristes que se han dado en estos 5 meses y un poco más, que la pandemia ha afectado a Guatemala y específicamente si hablamos de Zumpango. Mucha gente murió. Inclusive hermanos en Cristo, siervos del Señor, ya no están con nosotros. Y por lo peligroso del virus, del COVID, como le llaman, ya no hubo un velorio como el que se acostumbra de cierta cantidad de horas, 12 horas, 24 horas. No, murió directamente del hospital a sepultarlo. Terrible. Comprendemos el dolor de nuestros hermanos en Cristo que perdieron a un ser amado, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. De verdad hemos orado y seguiremos orando para que Dios les dé el consuelo, para que Dios les dé esa fortaleza. Oh, bendito sea su nombre. Y es que Dios nos está hablando a través de todos estos acontecimientos finales. Uno, que Cristo viene pronto. Las señales se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Sí. Y hago ese comentario por lo que dice acá. Murió el mendigo. Murió. Llegó al final de sus días. Un hombre pobre, en extremo, enfermo, con llagas sobre su cuerpo. Murió. Yo me pregunto, ¿cómo habrá sido el velorio de este hombre pobre? Quizá 2, 3 ahí velándolo y 2, 3, 4, 5 personas quizá fueron a sepultarlo. Pero Jesús nos habla de lo glorioso. Y aquí también hay una revelación muy importante, amados amigos, amados hermanos, que cuando el ser humano muere físicamente sobre esta tierra, cuando al ser humano le llega el final de sus días,
muere físicamente, pero seguirá existiendo eternamente. Esto es muy importante. Escucha esto con atención unos minutos más. Yo estoy seguro que este mensaje no lo vamos a concluir hoy. Quizás nos llevará, porque quiero irme despacio, analizando, escudriñando detenidamente donde el Señor quiere alumbrarnos. Quizás nos llevará otros 2 o 3 programas más, no lo sé, pero si a usted le interesa su alma, amado televidente, amado amigo, amado hermano, que te has apartado del Señor, la muerte es inminente. Ninguno tiene un seguro de vida que le garantice el que pueda tener 20 años de vida por delante. Puedes tener el seguro de vida más caro de la empresa más famosa, mundialmente conocida, pero ese seguro de vida no te garantiza un minuto de vida. No. Murió el mendigo, murió el pobre. Pero lo maravilloso es que el pobre, cerrando sus ojos, con el último latido de su corazón, con el último suspiro, con el último aliento, y salió su alma, salió del cuerpo. ¡Aleluya! Quizá los pocos familiares comenzaron a llorar, porque es normal que lloremos cuando muere un amigo, un hermano, un familiar. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aleluya. Oh, qué esperanza gloriosa para los hijos de Dios. Para los que no tienen solamente una religión, no, sino que los que hemos tenido una experiencia, un encuentro real con Jesucristo, desde aquel día que nos dimos cuenta que éramos pecadores y que merecíamos la condenación eterna como la paga justa por nuestro vivir. Pero se nos reveló que Cristo murió en la cruz del Calvario por pecadores miserables como nosotros. El Espíritu Santo nos alumbró, nos redarguyó y nos arrepentimos y vinimos al Señor. Le pedimos perdón, le suplicamos que su sangre nos limpie de todo pecado. Le pedimos que su sangre lavara y limpiara nuestros pecados, como dice su palabra bendita. Y el Espíritu de Dios vino y obró en nosotros el milagro glorioso del nuevo nacimiento, y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero Santo. Y en el momento en que el Señor diga: aquí llegó tu último suspiro, aquí llegó tu último minuto de vida, en el momento en que cerremos nuestros ojos, oh amados hermanos, dice la Escritura, Evangelio de Lucas capítulo 16 y versículo 22, que los hijos de Dios son llevados, son trasladados a la presencia del Señor, ni más ni menos que por los ángeles. Aleluya, gloriosa esperanza. Así que afirma tu corazón, iglesia, aunque haya pobreza, aunque haya escasez, aunque hayan procesos difíciles, aunque la cruz que el Señor te ha asignado, no olvides que hay una cruz que el Señor te ha asignado. Él dice: el que quiera venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bendito sea el nombre del Señor. Quizá tu cruz es la escasez económica, quizá tu cruz es una enfermedad, quizá tu cruz es que te desprecian por tu fe en el Evangelio, te llaman aleluya, te llaman protestante, te llaman loco.
te llaman de distintas maneras. Quizá esa lucha que tienes en tu familia, esa lucha que tienes en tu casa, esa lucha que tienes en la calle, porque hasta en la calle nos aborrecen por ser cristianos, por predicar el evangelio, por hablar la verdad. Pero una cosa te digo, si permaneces fiel hasta la muerte, cuando se llegue el momento de tu muerte, aleluya, hermano y hermana, ángeles del Señor te llevarán a la presencia gloriosa. ¡Oh, qué victoria! Esa es la meta, pueblo. Esa es la meta victoriosa de la iglesia, de los cristianos, de los hijos de Dios. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Oh, por eso un cristiano verdadero, el que está caminando como Dios manda en su palabra, un cristiano que tiene temor de Dios en su corazón, un cristiano que ama la verdad, que ama la palabra, que proclama la palabra, un cristiano que está alumbrando a las tinieblas de afuera, a las tinieblas del mundo, con la luz de Cristo, un cristiano que está dando buen testimonio, no le teme a la muerte. Iglesia, no le temas a la muerte. La muerte solamente es el boleto que de esta tierra, que de este mundo podrido por la maldad y el pecado, es el boleto de Dios para llevarte a su gloriosa presencia. Y el Señor ya ha establecido ángeles que cuando se llegue ese momento en que tengamos que partir de esta tierra, ángeles del Señor nos llevarán a su presencia. Así que ánimo, pueblo de Dios, aleluya. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¡Qué gloriosa victoria! En esta tierra solo Dios sabe cuántos días, cuántas semanas no tuvo para el sustento, no tuvo un pan que disfrutar. Solo el Señor sabe cuánto dolor tuvo este hombre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas. A veces las llagas hasta generan un mal olor, un hedor, apestan, como decimos nosotros. Un cuerpo dañado por la enfermedad, pero por dentro su alma tenía el olor de vida, el olor de Cristo Jesús. Así que alábalo, pueblo, bendito el nombre del Señor. ¿Y qué sigue diciendo la Escritura? La parte final del versículo 22. Y murió también el rico y fue sepultado. Mira los contrastes. Murió el pobre, el mendigo, el que estaba lleno de llagas. Pero como tenía Cristo, tenía Dios, tenía temor de Dios en su corazón, ángeles vinieron y se lo llevaron a la presencia del Señor. Lo terrible fue lo que le aconteció al hombre rico. Aquí se invirtieron los papeles. El hombre rico, el que se vestía de púrpura, el que se vestía de lino fino, el que hacía banquete todos los días con esplendidez, llegó también al final de sus días. Murió, dice, también el rico y fue sepultado. O sea, en otras palabras, cuando nos habla del pobre, dice que murió y no nos habla de un velorio, no nos habla que fue sepultado, porque sin duda fue insignificante para la sociedad. Pero el rico, dice, murió y fue sepultado. Sin duda en el cementerio, en los mejores espacios seleccionados para la gente de su clase, fue sepultado. Y sin duda alguna, sepultado
con pompa, con mucha pompa, con mucho lujo. Quizá una grande multitud de familiares y amigos, de todos aquellos que disfrutaban los banquetes que él ofrecía. Fue sepultado también el rico. Pero lo terrible viene en el versículo 23. ¿A dónde apareció el rico después de muerto? Te pregunto a ti, amado amigo, ¿sabes? Hermano, hermana, ¿dónde apareció este hombre rico después de muerto? Versículo 23. Y en el Hades, en el Hades, o sea, en el infierno, abrió sus ojos. Aquí estaba en el mundo vistiendo de gala, vistiendo las mejores ropas, disfrutando y comiendo los mejores banquetes, pero en el momento de su muerte, cuando abrió sus ojos, alzó sus ojos en el infierno. Y como dije al principio, no se fue al infierno por sus riquezas. Se fue al infierno porque rechazó a Dios e hizo de sus riquezas su Dios. Y en el Hades alzó sus ojos. Déjame decirte qué es el Hades. El Hades es la palabra griega para el infierno. En el Antiguo Testamento se habla del Seol. El Seol es la traducción en hebreo del infierno. Cuando leas en el Antiguo Testamento la palabra el Seol, es el lugar de tormento. El Seol es el infierno escrito en hebreo, el Seol. Y en griego, que fue escrito ya traduciéndolo poco a poco de un idioma a otro, del griego pasó a distintos idiomas hasta llegarnos al español. Y la palabra Hades que lees en Lucas 16:23 es la traducción griega de el infierno. Y en el infierno alzó sus ojos. ¿Cuál fue su realidad inmediata después de la muerte? Unos minutos tan solo después de haber muerto, después de haber partido de esta tierra, el hombre rico dice, y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. Pueblo de Dios, amigos que me escuchan, el infierno es tan real como el aire que estás respirando. El infierno es tan real como el día, como la tarde, como la noche, como el calor, como el frío. El infierno es tan real. Estas son palabras literales que el Señor Jesucristo enseñaba. Y en el Hades alzó sus ojos, ya no disfrutando como disfrutaba en la tierra. Cuando él comenzó su otra realidad, la realidad eterna, la realidad que de ahí en adelante por los siglos de los siglos, para siempre, jamás, en el infierno la realidad es que los seres humanos están en tormentos. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, aleluya, a donde iban, mejor dicho, en el Antiguo Testamento, todos los que creían en Cristo Jesús. El seno de Abraham era un espacio contiguo o a la par del infierno, porque Jesucristo no había venido todavía, Jesucristo no había derramado su sangre todavía en la cruz. Entonces estos que aunque eran hombres justos, todos los justos que morían en el Antiguo Testamento iban a un lugar a un lado del infierno que se llamaba el seno de Abraham.
Allá fue llevado el mendigo, después de muerto, al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Eso es el comienzo del infierno para aquellos que rechazan a Jesús, para aquellos que rechazan el Evangelio, para aquellos que se burlan de los cristianos. Hoy disfrutan haciendo bromas, chistes, ridiculizando la fe de los cristianos. Oh, Dios quiera que te conviertas a Él, porque una terrible eternidad espera a todos aquellos que desprecian este libro bendito, este evangelio glorioso, para aquellos que desprecian el sacrificio y la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Sí, este hombre escuchó de Dios, este hombre rico escuchó de la fe de Abraham, supo de alguna forma que Dios había llamado a Abraham para que a través de Abraham la fe llegase a toda la humanidad. Pero este hombre estaba tan ocupado en sus riquezas, tan ocupado en su trabajo, tan ocupado disfrutando de toda su riqueza, que no tuvo tiempo para Dios. No tuvo tiempo para Dios, no quiso, no le importó, no le interesó, no pensó en su alma que un día iba a morir y a dónde iba a aparecer en la eternidad. Que lo material no te cieguen, pueblo de Dios, amados amigos, que lo material, que la abundancia material no te quite el deseo de buscar a Dios. El hombre rico murió, fue sepultado, y en el infierno, en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vamos a concluir por esta oportunidad, porque hay mucho todavía que debemos meditar y analizar detenidamente en relación a la realidad del infierno. Vamos a concluir reforzando cómo murió el hombre rico. Murió, fue sepultado, pero como no le interesó la vida con Dios, no amó a Dios, no le entregó su vida al Señor, ¿a dónde fue a aparecer? En el Hades. Lucas 16, 23, en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos. La conciencia del ser humano seguirá con él por toda la eternidad. Como veremos en nuestro siguiente programa, la memoria, las emociones seguirán todavía con el ser humano, sea en el paraíso con Dios o sea en la condenación del infierno. Así que esperamos tu sintonía para la próxima semana. Oremos en esta oportunidad. Nuestro buen Dios y Padre que estás en gloria, toda la gloria y toda la alabanza a ti, Señor. Toda la adoración, bendito Rey, sean solamente a ti. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra tuya siga obrando en el corazón de tu pueblo, siga obrando en el corazón de la iglesia, siga obrando también en el corazón de nuestros amigos, Señor. Concédeles el creer a tu evangelio. Concédeles que puedan creer en Cristo como su único y suficiente Salvador, como el único mediador entre tú, Señor, y los hombres mortales y pecadores, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, que esta palabra tuya haga una obra gloriosa en cada corazón. Guarda a tu pueblo, bendice la fe de tu pueblo, levanta al pecador, conviértelo a ti para gloria y alabanza de tu santo nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.
Amén y amén. Este ha sido su programa, Escudriñando las Escrituras. Quiero invitarle muy cordialmente para que en el próximo de la serie sigamos meditando. Yo lo invito, ahí en casa, los días que pueda, lea una y otra vez, Lucas 16, del versículo 19 al 31, nos habla de la realidad del infierno. Y en los programas siguientes vamos a ir reforzando esta palabra con otras bases bíblicas que nos hablan acerca de lo terrible que es la realidad del infierno. Pero ven a Cristo y se acaba el miedo, se acaba el temor, y Él te ofrece vida eterna. Dios te bendiga y te guarde.